Hola otra vez a todos los que seguís la Ruta 27, ya estamos casi al final, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito en profundidad en la carta de Judas, para que luego cuando la leáis podáis saber un poquito de qué va. Y me gustaría enganchar con lo último que dije la vez anterior. Judas está advirtiendo a la Iglesia de que luche vigorosamente por la fe que le había sido encomendada. Y ya comentamos que en este caso, fe no se refiere a la confianza en Dios, aunque siempre tiene relación con esto, pero aquí se refiere más concretamente al conjunto de verdades que habían aprendido y que creían. Fijaros en algo, si nos vamos a la segunda carta de Pedro, que por cierto se parece bastante a la carta de Judas, ¿verdad? Vemos que Pedro les hablaba ahí de los falsos maestros que estaban entre ellos. Es decir, al hablar de falsos maestros, se dirigía más a lo que eran falsas enseñanzas, estaba llamando su atención a enseñanzas que no eran correctas. Aquí no está hablando de falsos maestros, no nombra falsos maestros, nombra personas que tienen un estilo de vida ajeno totalmente a la palabra de Dios. Como vimos, se refiere a ellos como infiltrados en la Iglesia. Están en medio de los cristianos, pero no son realmente cristianos. Esto es importante porque la carta de Judas va a estar dirigida a la forma como estas personas viven, así como Pedro enfocaba más a lo que estas personas enseñaban. Fijaros que hay una expresión en el versículo 1 que dice no solo que son amados por Dios, sino que son guardados por Jesucristo. Y quiero resaltar esta expresión porque el hecho de que seamos guardados por Jesucristo no significa que no tengamos que estar alerta y luchar para no perder lo que hemos recibido de Él. Entonces, ahí están las dos verdades. Somos guardados por Él y evidentemente si no fuéramos guardados por Él no tendríamos fuerzas para resistir, pero a la vez hay una parte que siempre nosotros ponemos o que Dios nos pide que pongamos, que es la de si hay que luchar, luchar, si hay que resistir, resistir, si hay que guardar, guardar. Entonces, en este caso, ellos tienen que luchar para no perder lo que habían aprendido. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, ciertos individuos, no dice quién, infiltrados, que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Esto lo leemos en el versículo 4. Y esta expresión hace mucho tiempo ya han estado señalados para condenación. De entrada lo que nos habla es que son personas que por un lado saben lo que hay, conocen la doctrina, pero ni se han convertido ni piensan hacerlo. Realmente no son cristianos. No solamente esta expresión infiltrados nos habla de que no son cristianos, o esta otra de que están señalados para condenación, sino también en el versículo 19 dice algo muy interesante: no tienen el Espíritu, no tienen el Espíritu. Son personas que no tienen el Espíritu Santo dentro de ellas. Sabemos que un cristiano verdadero se distingue, entre otras cosas, porque el Espíritu Santo vive en él, ha hecho morada en él. No era el caso de estas personas. ¿Qué es lo que estas personas están haciendo? Bueno, la frase que lo resume, aunque luego especifica más cosas, la frase que lo resume es esta: cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios, es decir, Dios nos da todo por gracia, no obtenemos la salvación por méritos, por esfuerzos o por obras, sino por gracia, pero esta gente lo trastorna y dice lo siguiente: como todo es por gracia, como ya tengo la salvación, ¿para qué esforzarme? ¿Para qué vivir de una determinada manera? Vivo como me da la gana, ya tengo la salvación por gracia. Y esta falsa idea hace que vivan de una manera totalmente ajena, distinta de como Dios manda en su palabra. Entonces lo primero que hace Judas es que les recuerda que Dios no pasa por alto estas cosas y que va a haber un castigo seguro para ellas. Después les expone abiertamente qué clase de personas son. Y voy a destacar unas cuantas cosas de las muchas que dice de ellos. Por ejemplo, en el versículo 8 dice que son personas llevadas por sus delirios. Dice que contaminan su cuerpo. Dice que desprecian la autoridad. Me gustaría parar aquí un momentito. Cuando habla de desprecio a la autoridad, esto no tiene nada que ver con un pasaje que tenemos en Hechos donde los apóstoles son encarcelados por predicar
en la calle. Y entonces los sacerdotes, quienes les encarcelan, les prohíben hablar en el nombre de Jesucristo. Y ellos contestan, lo sentimos mucho, en pocas palabras, me lo invento un poco, lo sentimos mucho, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuidado, esto no es desprecio a la autoridad, no está hablando de lo mismo. Cuando tenemos que ponernos entre obedecer a Dios y obedecer a la autoridad, sabemos a quién tenemos que obedecer primero. Pero aquí el desprecio a la autoridad significa otra cosa, significa que a mí nadie me tiene que decir nada, nadie me tiene que intentar corregir, nadie me tiene que intentar enseñar. En el versículo 12, por ejemplo, dice, son un peligro oculto. Dice, sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Es decir, los cristianos se reunían para partir el pan y el vino en una comida fraternal donde disfrutaban de la compañía los unos de los otros, pero dice que estos, sin ningún respeto, convierten esas fiestas, ese buen ambiente, en parrandas. Y además dice, buscan solo su propio provecho. Versículo 16 dice, se dejan llevar por sus propias pasiones. No se dejan guiar por Dios, sino que sus propias pasiones, sus propios deseos son quienes los guían. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Versículo 19, importante, causan divisiones. Esto es un tema muy serio. Y por último, como hemos leído antes, no tienen el Espíritu, solamente aparentan ser cristianos, pero en realidad no lo son. Entonces, tenemos aquí, como os decía antes, tenemos aquí expuesta su forma de vivir, no tanto lo que enseñan, sino cómo con su forma de vivir son capaces o pueden llegar a contaminar a otros, a arrastrar a otros y a traer división a la Iglesia. ¿En qué consiste esto que Judas dice, debéis luchar vigorosamente por esto? ¿Qué quiere decir? ¿Que tienen que sacar delante de todos estos individuos y avergonzarlos públicamente y echarlos de la Iglesia? ¿Significa esto una lucha física, digamos? ¿Tienen que pelear con ellos y echarlos? No es así. Dios no nos ha llamado a luchar contra carne y sangre, dice. Entonces, lo que Judas les enseña es a tener una actitud distinta y a guardarse, pero de otra manera. Versículo 20 y 21, por ejemplo, manténganse en el amor de Dios. Es la primera cosa que les dice. Así es como deben luchar. Lo primero de todo, recordad que Dios os ama. Manteneos en esta convicción, Dios os ama, sois vuestros hijos, está con vosotros, Él es vuestro Dios. Manteneos en esto, manténganse en el amor de Dios. Y una consecuencia de esto, una consecuencia clara y directa, es que el amor de Dios tenía que reflejarse entre ellos también. Si ellos amaban a Dios, tenían que amarse también unos a otros. Por lo tanto, este mantenerse en el amor de Dios tenía que repercutir en el amor entre ellos. Es decir, así como hemos leído que estas personas causaban divisiones, ellos no tenían que permitir que nadie les dividiera de su hermano, nadie les separara de su hermano. Ellos no tenían que permitir que la mala actitud de estas personas les arrastrasen y les separasen de sus hermanos, de manera que dejasen de amarles. La segunda cosa que dice, edifíquense sobre la base de su santísima fe. Os recuerdo que estamos en los versículos 20 y 21. Edifíquense sobre la base de su santísima fe. ¿Sobre qué base edificas tu vida? ¿Sobre qué base crees lo que crees y actúas como actúas? Aquí dice, sobre la base de su santísima fe. Es decir, tal como al principio leíamos, esta fe que significa las cosas que les han enseñado, las verdades que han aprendido y en las cuales debían mantenerse. Esa era su base, ese era su principio, y no lo que a ellos les parecía, no sus propias pasiones, no sus propios deseos, no sus propios pensamientos, sino lo que la Biblia realmente les enseña. Sobre eso debían edificar. En tercer lugar, orando en el Espíritu Santo, es decir, orando de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad de Dios, sabiendo qué es lo que Dios quiere para ellos y orando en base a esto. Y por último, esperanza. Dice, mientras esperan en la misericordia de nuestro Dios, que los ha de llevar a la vida eterna. Nos habla de esperanza. Todo esto vivido en un ambiente o con una actitud de esperanza, sabiendo que el final va a venir,
sabiendo que Cristo va a volver. Y si no vuelve antes de que mueran, ellos van a ir con Él. Entonces, que esto realmente les fortalezca y les haga tener una actitud que no permita que la influencia de estas personas acabe con la unidad de la Iglesia, con la vida de fe, con la verdadera vida cristiana que ellos debían seguir. Hay una cosa más. Dice, después de esto, en el versículo 22-23, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Fijaros qué mezcla tan curiosa, realmente curiosa, pero qué equilibrio tan saludable les está planteando aquí Judas. Por un lado, no les dice odiadlos, repudiadlos, escupidles, insultadles, no, compadézcanse de los demás. Ellos tenían que tener compasión porque a fin de cuentas eran personas que no conocían el Evangelio, personas que iban a la perdición, personas que iban a pasar la eternidad apartados de Dios, pero a la vez dice, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. ¿Cómo puedes compadecer a alguien y a la vez aborrecerle? Bueno, puedes compadecerte de él, pero eso no significa que estás ciego y dejas de ver quién es esa persona. Es decir, si te dejas influir por él, te va a hacer daño. En ese sentido, aborrécele, absolutamente. Pero ten compasión de él. ¿Qué quiere decir? Ora por él, predícale al Señor, intenta que reconozca, que se dé cuenta de que Dios le ama, pero cuidado, no te mezcles en su forma de vida, no te mezcles en su estilo. Tú tienes tu propio estilo como cristiano y él tiene el suyo y no se pueden mezclar, no se deben mezclar. ¿El final de la carta qué es? Bueno, el final de la carta es un recordatorio de quién es Dios para ellos. Les dice que Dios es su Salvador, que les guarda para que no caigan, para que puedan estar en su presencia para siempre. Es un Dios que tiene toda la gloria, toda la majestad, todo el dominio y toda la autoridad. Así es como termina la carta. Les recuerda al principio que son amados, que son guardados, les recuerda al final otra vez quién es su Dios, otra vez que les guarda, otra vez que está con ellos y sobre todo que Él tiene toda la autoridad, toda la majestad, todo el dominio, para que al acercarse a este Dios puedan creer que realmente en Él van a encontrar todo lo que necesitan. Así que Judas les intenta fortalecer ante este ataque que lo que intenta es debilitarles. Judas con la palabra que ellos ya sabían, él se las recuerda, le insiste en esto para que realmente no se aparten del camino correcto. Con esto dejamos la carta de Judas, espero que al leerla esto os sirva para que podáis entender un poquito mejor y vosotros mismos tenéis la responsabilidad, y creo que uso la palabra correcta, responsabilidad de poder profundizar más, encontrar más. Es para vosotros que lo hacéis, es comida espiritual para vuestra vida, así que os animo a no quedaros solamente con mis breves palabras, pero creo que de esta carta podéis sacar muchísimo más si la leéis con atención, si la leéis en oración y si realmente buscáis que sea de crecimiento para vuestra vida. Que el Señor os bendiga y nos vemos pronto. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.